más son aquellas personas que tienen un trabajo, pero su problema es que no generan ingresos. El problema es que en lugar de generar ingresos, generan gastos. Gastos. Clase baja, clase media y clase alta. Cada una de ellas tiene formas muy específicas de pensar con respecto al dinero. Uno de los secretos de la clase alta, por eso la clase alta genera muchos ingresos, porque la clase alta sabe de que no, ¿sabes qué? Pues eso que ganas en la hora yo lo adquiero en la venta de un producto. Y porque todo lo que pudiera haber en este mal hábito de la clase media y clase baja, en la clase alta lo convierte en oportunidad para ellos, ¿no? Exactamente. Tú me preguntaste hace rato, ¿no? ¿Es posible brincar de una clase a otra? Sí, pero entendiendo estos principios. Bienvenidos a este sexto podcast. Les agradezco muchísimo a toda la gente que sigue con nosotros, que nos sigue sintonizando a través de Spotify, en TikTok, en los Reels, en Instagram y también en lo que es YouTube. Gracias a todos. Estamos iniciando este sexto podcast con un amigo mío que ya hemos trabajado en diferentes proyectos importantes, y en esta ocasión ya lo habíamos tenido anteriormente, ya hemos estado platicando en el podcast en Spotify, pero el día de hoy venimos ahora sí que con imagen y con todo, y para que ustedes vean y puedan palpar, para empezar, el libro que traemos, que ahorita vamos a platicar de él para que estén al pendiente. Pero primeramente, bienvenido, profe. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo está? Bien, muy bien, ¿no? Pues nuevamente gracias, porque pues ya la segunda vez que aparezco en un podcast contigo, así es que Preséntese. Vamos bien. Sí, no, pues muchísimas gracias. Mi nombre, Miguel Vidales, pues maestro, docente, investigador. Ahora pues con esto del libro, como dices, pues me convierto en autor de este primer libro. En autor. 15 años platicamos ahorita, ¿no? De cuánto tenía tiempo ya como docente, 15 años. Y bueno, pues es parte, ¿no?, de lo que venimos haciendo. Conferencias también, conferencista, me he presentado, ya ves que he tenido la oportunidad también de estar conmigo en las presentaciones del libro también. Y bueno, pues venimos con este tema, ¿no?, de finanzas personales, y como yo lo plasmo ahí en el libro, cómo ser más listos con el dinero, ¿no? ¿Cómo ser más listo con tu dinero? El día de hoy tenemos una fórmula especial para ti que nos estés viendo y nos estés escuchando a través de la plataforma que estés tú el día de hoy escuchando o viendo este podcast. La fórmula para ser más listo con tu dinero. ¿Cómo poder llegar a esa fórmula que es tan cambiante? Precios altos, formas de pensar un poquito, vamos a poner retrógradas, antiguas. Nuestros padres nos inculcan una forma de finanzas. Hay que estar innovando. Platíquenos, iniciamos con todo esto. Pues son muchas preguntas, pero vamos, si quieres, me voy a ir precisamente como yo lo tengo en el libro, si te parece. Adelante. Son 4 capítulos, ¿no? Platicando un poquito del libro. Son 4 capítulos en los cuales yo desarrollo precisamente cuáles vendrían siendo las áreas en las que somos influenciados para poder ser o no ser más listos con el dinero. Esa es la idea del libro, ¿no? Entonces, capítulo número 1, empezando por ahí, ¿no? Como tú dices. Y lo primero es la familia. La influencia que tiene la familia en cuanto a cómo pensamos, cómo tenemos hábitos y obviamente pues los resultados financieros que tenemos, ¿no? Anteriormente, cuando estábamos en el podcast, si no me equivoco, fue el número 4 con mi amigo psicólogo Alan Pérez, estuvimos hablando de cómo vienen también todas esas creencias desde nuestra familia, cómo influye en nuestra familia. Sí. Hablamos psicológicamente, el día de hoy hablamos de finanzas. Sí, y tiene mucho que ver, muchas personas creen o no saben el hecho de que lo psicológico es lo que finalmente termina influenciando nuestros hábitos, y eso es lo que nos da los resultados financieros. Entonces, la familia, ¿cómo está conformada una familia hablando socialmente, ¿no? Pues la familia, nosotros la podemos dividir en 3. Yo la divido en 3 clases sociales, como ya lo conocemos. Clase baja, clase media y clase alta. Cada una de ellas tiene formas muy específicas de pensar con respecto al dinero. Obviamente con respecto a otras cosas que también las platico en el libro, pero si hablamos de dinero es muy, muy específico la forma en la que piensa cada una de ellas. ¿Cómo tenemos marcado tanto el
Mira, ahórrate tu domingo. Te doy domingo todas las semanas. Ahórratelo para que te puedas comprar lo que tú quieres, lo que tú necesitas, ¿no? Desde ahí empezamos, desde todo Sí. este contexto, ¿no? Sí, ok. Entonces, en base a eso que estás platicando precisamente, nos lleva a, número uno, los pensamientos. Es decir, cómo nos enseñan, pues. Número dos, a los hábitos. Entonces, si empezamos a hablar de ejemplos, número uno, la clase baja. Vámonos con la primera clase social que yo manejo ahí, que yo platico en el libro. Es la clase baja, que es la que crea pobreza. Ok. Es la que crea pobreza. Fíjate bien cómo es. Crea pobreza. A veces ni siquiera la tiene, pero la crea. O sea, tiene tan malos hábitos con el dinero que crea su Crea propia la pobreza. propia Así es, Órale. así es. Son aquellas personas, si ya lo contextualizamos un poquito más, son aquellas personas que tienen un trabajo, pero su problema es que no generan ingresos. El problema es que en lugar de generar ingresos, generan gastos. Gastos. Nosotros hay algo que manejamos en finanzas personales que se llama hoja de balance. Ok. La hoja de balance no es otra cosa más que el hecho de identificar del lado izquierdo mis ingresos y del lado derecho mis gastos. Entonces, en el caso de la clase baja, ellos tienen más gastos que lo que el ingreso. De ingreso, exactamente. Lo que Entonces, hablamos, a veces, perdón que le interrumpa, me acordé mucho de mi infancia, ¿no? Me acordé mucho de las cosas que pasan en la vida. Ajá. Que vemos a personas que dices, oye, ¿cómo le hace para tener todo? Tiene televisión de plasma en su casa, que no lo veo malo, pero tiene unos ciertos lujos que a veces Sí. muchas personas no pueden o no se dan, no le dan prioridad a eso, porque hay otras, o priorizan otras situaciones, ¿no? Sí, y lo que pasa es que es lo que tú dices, cómo muchas de las preguntas, y eso es una pregunta real, ¿eh? ¿Cómo le hacen? Dicen, es que ¿cómo le haces tú para que te alcance el dinero? Dicen. Pues es que para empezar, los pensamientos que tengo. La clase baja, como te digo, es aquella clase que crea pobreza, pero empieza con los pensamientos. Es decir, Ok. la clase baja piensa de la siguiente manera. Ejemplos, el dinero no importa. Así lo piensa. Entonces, como el dinero no importa, me lo gasto, ¿sí? Y eso lo hace casi de una manera inconsciente. Tengo un diplomado en coaching con programación neurolingüística, Ok. y ahí yo aprendí cuáles eran mis hábitos. Y no estamos hablando de que solamente son hábitos del dinero, estamos hablando de hábitos en cualquier área de la vida. Sin embargo, yo lo enfoqué precisamente en el área de las finanzas personales. Ok. Entonces, este tipo de pensamientos, el dinero no importa, ¿no? Otra, pobre pero honrado. Es una de las típicas, ¿no? O los ricos no van al cielo. Entonces, este tipo de pensamientos lo llevamos al inconsciente o al subconsciente, que es el subconsciente, fíjate, con lo que nosotros llevamos a cabo todas las acciones de nuestra vida. Se dice que entre el 70 y 80% más o menos es con el inconsciente. A esto nos lleva, por ejemplo, en el caso de la clase baja, a las compras compulsivas. La clase baja no tiene dinero, no logra ingresos y tiene más gastos porque compra por emoción. Y de hecho, muchas de las técnicas si hablamos ya de marketing y de publicidad, atacan las emociones, y entonces el que cae, el que tiene esta parte formada de alguna manera de decir, pues es que compras por impulso. Entonces, pues gasta el dinero. Y esta es precisamente la parte de la clase baja, por eso se dice que crea pobreza. Entonces, la clase baja agarra el dinero, aparte de que genera muy pocos ingresos. La clase baja las puedes identificar, bueno, y no por ¿cómo decirlo? No por menospreciar, pues, a nadie, ¿no? Ni mucho menos es el hecho, pero tú los identificas porque son aquellas personas que, bueno, para empezar, tienen trabajos donde se les reditúa muy poco, es decir, ganan muy poco. Ok. ¿Sí? Entonces, no sé, podemos hablar de cualquier tipo de trabajo donde tú identificas, oye, lo que me pagan es muy poco. Bueno, ahí empieza, ¿sí? Entonces, la clase baja tiene pocos ingresos, pero aparte de tener pocos ingresos, como piensa, el dinero no importa, pues se lo gasta. Lo gasta, ¿no? Lo gasta y lo vemos, como comento en ahorita, muchas cosas, ¿no? en la comunicación, en la televisión, ¿no? Cómo nos ponen tan bien presentado este juego del marketing con comida rápida, con artículos nuevos, con los aparatos estos electrónicos que valen carísimos y queremos, lo necesito. ¿Para qué lo necesitas, no? La pregunta sería, ok, ¿lo necesitas tanto como para gastarte esa cantidad de dinero? Y eso es lo increíble. Cosa curiosa de la clase baja.
La clase baja la puedes identificar, por ejemplo, que son aquellos que no tienen de repente para los gastos indispensables, pero siempre tienen dinero para la carnita asada del domingo. Para la caguamita. Para la cheve del domingo. Y tú dices, Claro. oye, y te puedes dar cuenta, no sé, en el hecho de que, por ejemplo, a lo mejor están batallando con el carro, no tienen carro, andan en camión, pero siempre tienen para ese tipo de gastos que tú dices, ¿cómo? Si yo veo que para otros gastos no tienes, ¿cómo es posible que para esto sí tengan? Claro. No es que tengan o no tengan, lo que pasa es que para eso sí se podría decir que administran de alguna manera su dinero para gastarlo, pero en cosas que obviamente no les van a generar más ingresos. Que de Y ahí viene radica. la emoción, ¿no? Exactamente. Que es en base en la emoción Exactamente. que está radicando todo. En lugar de decir a ellos, voy a apartar dinero para ahorrar, por ejemplo. La clase baja obviamente no tiene el hábito del ahorro, mucho menos tiene el hábito de las inversiones. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero el punto es ese. Por eso se dice que crea pobreza. Ok. Es decir, gana muy poco y aparte de que gana poco, se lo empieza a gastar. Y ese dinero lo aparta precisamente para puro gasto. O sea, no para ingresos, no para el ahorro, para puro gasto. Entonces, muchas veces ni siquiera tiene este problema de pobreza, pues, de falta de dinero, pero con sus hábitos empieza a crear y se empieza a meter en este problema, ¿no? Que es un problema financiero, obviamente, inestabilidad financiera, lo digo yo. Y pues obviamente empieza a crear, como lo dice por ahí un autor muy Robert Kiyosaki, creo que es el que lo dice, deja de cavar tu propio hoyo, pues. O sea, en lugar de salir del hoyo, empiezan a cavar más, a cavar más. Y entonces empiezan con este tipo de problemas de que tienen deudas muy grandes, le deben a las tiendas departamentales estas, porque eso es crear pobreza a través de las deudas o a través del hecho de que no tengo dinero para pagar, ¿no? Ya sea renta, luz, agua, no sé, útiles escolares para los niños, ropa. Entonces, esa es la clase que tú la identificas, de repente la miras y dices, híjole, pues es que no llegó ahí nada más por cosa fortuita. En realidad llegó, lo vuelvo a repetir, por sus pensamientos. El dinero no importa. Y como no importa, pues me lo pisteo el fin de semana. Claro. Me voy a la carnita asada. Otra de las cosas interesantes de la clase baja es que, por ejemplo, son de familia grande. No sé, pero no sé si lo podamos ver, pero característica muy, es una muy característica peculiar muy peculiar, exacto. Eso habla precisamente de lo que yo decía ahorita. Estos hábitos no se enfocan solamente en el área financiera, sino que tienen que ver muchas veces con el estilo de vida que están teniendo. Entonces, son aquellas familias que de repente, no sé, aquí en Mexicali, por ejemplo, vamos al bosque de la ciudad y tú identificas que, híjole, pues son muchos de familia y tú los ves, ¿no? Vuelvo a repetir, no por menospreciar ni mucho menos, ni criticar, pero tú identificas, pues, cómo son sus hábitos, ¿no? Entonces tú al momento de verlos, pues, obviamente ves esta parte, ¿no? De que obviamente sus gastos no lo están llevando necesariamente a generar más ingresos o a cuidar sus gastos, ¿no? En la cuestión de salud hay hábitos. En la cuestión de la educación hay hábitos para poder, en aprendizaje, para estar sano, para estar en condición. En el ejercicio hay hábitos que hay que formar. Así es. Pero conocemos todos esos hábitos, pero desconocemos, y yo me incluyo, no sabemos qué hábitos formar para tener unas buenas finanzas. Así es. Una cuestión financiera que nos pueda beneficiar y poder escalar. Que aquí viene mi pregunta. La clase baja puede tener un escalón, puede cruzar a clase media y de media a clase alta. Sí, definitivamente. Y con esto, fíjate que estás comentando que es interesantísimo, te puedo incluso comentar lo contrario. ¿A qué me refiero? Okay. Hay personas que están viviendo en la clase alta que no están pensando como clase alta. Una vez te voy a contar la siguiente historia que fue real. A mí, yo lo vi ahí. Estamos comentando que soy docente. He tenido muchos alumnos que están en la clase alta, que son de clase alta porque sus papás obviamente tienen una empresa o manejan un negocio, lo que sea, pero ellos mismos no piensan como clase alta. Es decir, una vez llegó conmigo un alumno y me dijo, mire, profe, y me enseñó así la cartera. No sé, fácil eran unos 5,000, 7,000 pesos. Okay. Y yo le dije, oye, ¿de dónde sacaste todo ese dinero? Ah, pues es que me sé la contraseña de la caja fuerte de mi papá. Dice. Entonces, y se le hizo fácil agarrarlo, ¿no? Agarró me acuerdo muy bien porque íbamos a salir de vacaciones de Semana Santa. Okay. Entonces, esto es para irme a Ensenada, que no sé qué. Entonces, ojo, ese pensamiento, para empezar, está cayendo en un acto de robo, ¿no? Sí.
Evidentemente. Definitivamente. Y podrá ser muy, muy inocente y lo que sea, pero lo que es, ¿no? Lo siguiente es el pensamiento que está teniendo. Pues es que a mí se me hace más fácil agarrarlo en lugar de trabajar y aprender cómo ganarlo, pues es más fácil agarrarlo y me lo gasto. Ujú. Ese es el pensamiento que tiene la clase baja. Ok. Dinero que agarro, la única diferencia es que a la clase baja le cuesta mucho ganarse ese dinero. Y el poquito dinero que les pagan, esa es otra. Ahora, pero el punto que quiero llegar es lo que tú me dices. Sí se puede escalar hacia arriba, sí, con hábitos y nuevos pensamientos, que es lo que yo manejo aquí. Y para eso nos sirve mucho también lo que hablaba ahorita, la programación neurolingüística. El punto es, como te digo, que tanto se puede escalar hacia arriba, obviamente, pero podemos descender estando arriba. Estando arriba también Estando bajar, arriba, ¿no? si no tenemos cuidado con lo que estamos pensando y los hábitos que estamos teniendo. Porque yo te aseguro, ojalá que este chico, ¿no? Que este exalumno que tuve, pues le hayan enseñado, por ejemplo, en su familia, cómo generar ingresos, cómo hacerse dueño, por ejemplo, del negocio que tienen sus padres. Y ahí empezamos entonces a crear hábitos y a crear pensamientos que nos van a ayudar a generar ingresos. Entonces, pero el punto es ese, pues, o sea, incluso estando en una clase media o clase alta, podemos estar teniendo pensamientos de clase baja y Claro. estar actuando como clase baja. Y esos son los hábitos que te digo que nos llevan precisamente a los resultados financieros. Que es algo bien claro en artistas que llegan Exactamente. a ganar muchísimo dinero, pero que de repente caen en la ruina totalmente. ¿Por qué? Porque se fue en lujos, porque se fue en Así es. una satisfacción, en una emoción. En una emoción, y es lo que te estoy diciendo, las compras compulsivas, la emoción, es que ahorita estoy en mi top, mejor ¿no? momento, Estoy en mi ¿no? mejor momento y de repente ya no tiene nada como... Y es el caso, como se dice, ¿no? De aquellas personas que se sacan la lotería, por ejemplo, que son de clase baja, se sacan la lotería y en 1 o 2 años ya no vuelven a tener nada. Ya no hay Porque dinero. No porque tenían mucho dinero quiere decir que va a funcionar, pues, sino es el hecho de cuáles son mis pensamientos y luego cuáles son mis hábitos, y eso me lleva a los resultados financieros. Por eso se dice que si toda una persona que tiene este tipo de pensamientos y obviamente este tipo de hábitos, tú le puedes dar el dinero que quieras y va a terminar en la misma posición en la que lo encontraste cuando le diste tal Todo ese cantidad de dinero, ¿no? Entonces, Y que queda bien claro que la clase media, la clase baja, media y alta, lo hace el hábito, ¿no? O sea, Sí. ya yéndonos a la contraparte, lo hace el hábito, no lo hace el dinero, porque una persona con No. pensamiento de clase baja puede tener el dinero del mundo y, como lo comenta, acabarse en un instante Sí. o acabarse en cosas que realmente pues son momentáneas, ¿no? sí, y ahorita que comentas esto, yo siempre les hago esta pregunta. Te preguntaría, ¿has conocido una persona de dinero que es avaro? Sí. Ok, ¿has conocido una persona que no tiene dinero y que también es avaro? Pues en pequeñas específicas. Pero partes. Ahora, yo te preguntaría lo contrario. ¿Has conocido una persona de dinero que que tiene esta capacidad de dar? O sea, que es bondadoso. Muy pocas. Pocas, pero existen. Pero existen. Ahora, ¿conoces una persona que no tiene dinero y que de igual forma es bondadoso con las personas? Que es dadivoso. Sí, y yo creo que sí. Ok. La mayoría de las personas. Esto nos habla de que no es, como decimos en el barrio, ¿no? No es el mono. es la educación La que educación tengo. financiera. Y en esto se basa la educación financiera, pues. O sea, y no estoy hablando de dar o no dar, simplemente de cuidar el dinero que tenemos. O sea, no es el hecho de si yo estoy en una clase alta, una clase media, una clase baja. O sea, es el hecho de que cómo estoy pensando y entonces los hábitos que tengo me van a llevar, como dices tú, a escalar. Porque es el caso, como tú bien lo dijiste, de aquellos que tenían mucho dinero y estaban en la cima y terminaron en la ruina. En la ruina. Y también muchas personas que estuvieron o empezaron desde abajo y ahorita los ves y son personas de éxito total. Que hay Entonces, muchos casos de éxito exactamente, documentadísimos, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso te decía ahorita que yo siempre hago esta pregunta porque, como vuelvo a repetir, no es el mono, pues, o sea, es en realidad los pensamientos y los hábitos que estamos teniendo. Y ahorita lo escuchamos, ahorita que nos platica esto, lo escuchamos bien fácil, ¿no? Pero una cosa es escucharlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica, En así práctica los hábitos. Nos vamos a la clase media. ¿Cómo Clase piensa media. la clase media? Fíjate, la clase media es aquella que tiene dinero. La clase media la puedes identificar que son todas aquellas personas que trabajan, tienen un trabajo estable y que regularmente son con prestaciones, ¿no? Ok. Digo, la clase baja también puede tener este tipo de trabajos, pero les pagan menos. Es decir, la clase media, pues regularmente los podemos identificar como trabajo de oficina,
trabajo en ventas, maestros, este tipo de trabajos que tú sabes, pues le va bien, ¿no? O sea, y cada año empiezas a ver que le va un poquito mejor. El problema con la clase media, no, vuelvo al punto, no es el dinero en sí, es el hábito que tiene precisamente con el dinero. Es decir, ellos tienen dinero y el título que yo le doy aquí en la clase media es aquella clase que crea, no pobreza, crea deudas. La clase media siempre la ves que está viviendo bien. De una manera estable, de una manera, exactamente, de una manera estable. Sin embargo, no puede avanzar más porque todo su dinero lo tiene en deudas. Entonces, llega su cheque y pues ya salió para la luz, ya salió para el carro de agencia, ya salió para las deudas en este tipo de tiendas departamentales, ya salió para el viaje. Entonces, agarra el dinero y se lo gasta. Porque sí tiene dinero, te vuelvo a repetir, la clase baja no llega a eso porque no tiene el dinero. Es decir, le pagan muy poco, como ya lo dijimos, y aparte sus hábitos de gastos no lo dejan tener más. La clase media siempre está, de alguna manera, con una fuente de ingresos que constantemente le está dejando dinero. El problema es que cuando tienen ese dinero en la mano, es cuando dicen, ok, ya salió para esto que quería. Ejemplo, la clase media son aquellas personas que tú puedes ver que de repente están ganando 10,000 pesos. No vamos a poner una cifra cualquiera, pero son 10,000 pesos al mes. Y resulta que al mes siguiente los promovieron en su trabajo y ahora ganan 15,000 al mes. Una de las frases de la clase media es, y con esto quiero ejemplificar con esta frase, es: mientras más gano, más gasto. Ese es el pensamiento de la clase media. Ahora, ese podríamos decir que es la piedrita con la que se topa la clase media. Exactamente, porque entonces dicen, el dinero es para disfrutarse. Oye, pues es que estoy ganando tanto, pues lo tengo que disfrutar. Entonces, agarran el dinero y si ellos gastaban 10,000 pesos en un mes y al siguiente mes ya ganan 15,000, los 15,000 se los vuelven a gastar. En lugar de decir, voy a seguir manteniendo mis gastos en 10,000 y esos 5,000, haz de cuenta que no los tengo y los empiezo a ahorrar. Que para dejar en claro, a diferencia de la clase baja, es simplemente el ingreso más fuerte, constante, ¿no? Que tiene. Tiene un ingreso mejor, para empezar les pagan mejor, porque obviamente tienen vidas en el sentido profesional donde se prepararon un poco más. Puede ser que tengan maestría, puede ser que tengan incluso hasta doctorado, puede ser son este tipo de personas que están estudiadas, pues, y que obviamente, por eso te digo, se identifican este tipo de trabajos como ejecutivos, en ventas, en oficina, como maestros, aquellos que tienen consultorio y este tipo de trabajos de gobierno. Trabajos de gobierno, exactamente. Entonces, pero el detalle, como te digo, pues que ellos piensan, el dinero es para gastarse, o el dinero es para disfrutarse. O la otra es, como te digo, según lo que gano, es lo que gasto. Entonces, cuando ganan 15,000, como te dije ahorita, ya estaban ganando 10,000 y ya ganan 15,000, ya salió para el carro de agencia, que tenía como unos 2-3 años que ya quería el nuevo, ¿no? Entonces, tenían un carro de agencia, pero ahora compran el más nuevo y se vuelven a encharcar. O sea, vuelven a caer en la deuda. Y eso es con todo, Exactamente, el ciclo, y eso es bien importante, eso es lo que yo hablo en mi libro, o sea, cómo los ciclos, y no solamente hablo de la persona que está llevando a cabo ese acto, sino lo que estás influenciando a tus generaciones que vienen abajo de ti. Entonces, por eso decía yo ahorita, pues podemos ver la influencia que tiene a través de las clases sociales y que el ciclo se repite. Entonces, encuentras a las clases, eso es independientemente de la clase, pero encuentras que, pues es que mi abuelo así lo hacía, ¿no? La clase baja, pues es que mi abuelo así siempre vivió, mi papá también, y pues... Y vivían bien, y pues él nos iba bien, salíamos de vacaciones. Entonces, y la clase media igual, pues es que siempre lo hemos hecho así. Siempre hemos tenido carro de agencia, siempre, y estoy acostumbrado, ¿no? Dice la clase baja, la clase media, estoy acostumbrado pues a tener esa deuda, ¿no? Y es una deuda que desde mis papás, mis abuelos, así siempre lo hicieron. Entonces, lo que decíamos ahorita, cómo ese pensamiento es tan influyente en ese sentido que empezamos a tener los mismos hábitos. Y no rompemos, claro que sí se puede, tú me lo preguntaste ahorita, sí se puede. Nada más que hay que conocer precisamente ese análisis que hay que hacer, que es lo que yo platico aquí en el libro, identificar dónde estoy, cómo estoy pensando, qué hábitos estoy teniendo y luego empezar con los cambios. Pero bueno, el punto es precisamente analizar en este caso la clase media, ¿no? Como te digo, es por eso que la clase media no puede de repente avanzar. Ahora, eso es lo más
¿cómo decirlo? Eso de repente se convierte en lo más benéfico, por así decirlo. Es decir, porque hay muchos casos de clase media que de repente se fueron a la clase baja. ¿Por qué? Okay. Precisamente porque llegó un problema, ahorita en pandemia simplemente, ¿no? Llegó un problema, los despidieron del trabajo y ¿qué crees que es lo que pasa? Alguien lo explicó de la siguiente manera. La clase media tiene trabajo y tiene deudas, ¿ok? De eso estamos seguros y estamos de acuerdo. Sí, de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando esa clase media se queda sin trabajo? Se queda sin trabajo, pero ¿se queda con qué? Las deudas. Y entonces ahí viene el problema de la clase media, que es ahí cuando suceden este tipo de problemas donde se van para abajo. Es donde pues, se nota el retroceso a clase baja, ¿no? Exactamente. Y luego preguntas, oye, ¿por qué le iba tan bien? Pues, ¿y qué onda? ¿Qué le pasó? Pues no, pues perdió el trabajo y fíjate que lo corrieron, no sé qué. La empresa se fue, ya no está en México y se fue y pues perdió el trabajo. Y luego batallan porque ya no pueden encontrar ese tipo de puestos a los que estaban acostumbrados a cierta cantidad de ingresos y luego andan batallando porque ganan menos. Pero ganan menos y entonces tienen la misma deuda del carro de agencia, de su televisión, de lo que sea, o sus muebles, el estilo de vida, pues. Entonces ahí es donde radica el problema financiero, donde sus gastos se elevan y como ya no están con los mismos ingresos, entonces, como lo decimos nosotros, estamos en números rojos, pues. Y ahí es donde viene entonces, ¡pum!, la clase media empieza a irse para atrás, porque ya no puede pagar la casa, ya no puede pagar la luz que le está llegando, porque tiene muchos muebles, tiene X cantidad de refrigeraciones. Que pasó muy seguido, ¿no? Que ves a una persona que tiene una casa muy bonita y hasta tiene que venderla, ¿no? Y mudarse a una casa más pequeña. Porque ya no puede, exactamente. Regresar el carro a la agencia y demás. Exactamente, y es lo que te digo, que ahí es donde la clase media, ¡pum!, se va para atrás, por este tipo de problemas y porque no supo o no sabe, no identifica que hay que tener cuidado, lo que yo decía, con la hoja de balance. Si estoy teniendo, ese es el problema pues con la clase media. Siempre están casi, como decimos nosotros, ¿no? Tablas, ¿no? Sí, tengo mi carro de agencia, tengo mi casa, tengo todo esto y tengo mis lujos, pero estoy saliendo tablas. Y vamos a suponer que no tengo deudas, en el sentido de que no estoy corriendo peligro de que me quiten, ¿no? Estoy saliendo tablas, como decimos, ¿no? Pero ¿qué pasa o qué pasaría si en determinado momento, ¡pum!, pasan estas situaciones? O pandemia, o perdí mi trabajo, o simplemente la empresa en la que trabajaba se fue, no sé, y pues nos dijo adiós, ¿no? Ahí es donde viene. Y esa reflexión, pues, es donde, en el caso de la clase media, muchos no reflexionan en eso, pues, que deben de mantener siempre sus ingresos más elevados que sus gastos, porque cualquier problema que suceda, si siempre estoy tablas, va a llegar un momento donde los egresos o los gastos me superen y entonces ahí se convierte el problema donde ya no puedo solventar. Y es donde ya no puedes solventar y es donde ya pasas a ser clase baja. De donde supuestamente yo no tenía deudas porque estaba saliendo tabla, de repente, ¡pum!, la deuda se me fue y estoy hablando de deudas de Infonavit, deudas de agencia de carro, deuda de bancarias, que es muy regular que personas de clase media tenga eso, ¿no? Es muy común. Deudas con el banco. Y bueno, otra de las cosas, como en el caso de la clase media, pues es este tipo de hábitos, como por ejemplo los casinos, ¿no? Ajá. Los casinos están llenos de gente de clase media. ¿Por qué? Porque tienen el dinero para gastar, se lo gastan, pero el problema es ese, que en lugar de ahorrarlo, en lugar de mantenerlo ahí, se lo gastan. Pero como tú dijiste ahorita, como siempre están percibiendo ingresos de manera regular y de cantidades considerables, no les pesa estar gastando. Pues me voy a ir al casino, si pierdo, pues no importa, porque pues tengo buen sueldo y me va bien. Pues sí, pero ese dinero, en lugar de haberlo gastado, si lo hubieras ahorrado, hubiera estado ahí, pues precisamente cuidando que pudiera venir un problema que me pudiera crear una inestabilidad financiera. Y hablando de ahorro, la clase baja en concreto no tiene el hábito de ahorro, ¿no? No ahorra porque no le alcanza. Okay. Lo que decíamos ahorita, y la clase gana tan poco y gasta mucho que no le alcanza para ahorrar, porque todo ya lo gastó, por eso crea deudas, ¿no? Ok, y el punto importante sería... La clase media, perdón que te interrumpa, sí tiene la posibilidad, por eso te decía ahorita, la clase media sí tiene posibilidad de hacerlo. El problema es que no lo hace, porque sus pensamientos y sus hábitos no lo dejan. Lo que dije ahorita, por eso es tan común que cuando ganan 10,000 pesos, lo gastan todo. Y luego al siguiente mes los promovieron y ahora ganan 15,000. En lugar de decir, voy a ahorrar esos 5,000 que me están sobrando porque pues de todas maneras vivo con 10,000. No, los 15,000 se los vuelven a gastar. Y entonces, por eso lo que comentas tú, pues, o sea, ahí es donde viene el problema de la clase media por puros hábitos, por el pensamiento que tienen. El dinero es para gastarse.
O no, ¿para qué me mato tanto en el trabajo? Pues si sí, no lo puedo disfrutar, ¿no? Para eso trabajo. Para eso trabajo, exactamente. Entonces, sí, precisamente ese es el punto, pues. Ahí es donde radica el problema de la clase media, pues. Ok, entonces hablamos de clase media, clase baja, clase media, y vamos a la clase alta, en la cual muchas personas deseamos estar, pero creo que hay una confusión, y por eso lo tengo a usted para aclararnos esa confusión. Perfecto. Ya lo platiqué hace ratito. Pensamos que obviamente el tener dinero es reflejo de hábitos de clase alta, ¿no? El tener el dinero es reflejo de esto, ¿no? Es reflejo de tener buenos hábitos, porque estás produciendo y reproduciendo tu dinero. Okay. Estás teniendo esta cuestión. Por lo regular, se critica mucho la clase alta porque o vienen de familia de abolengo, o vienen con empresas, o vienen ya con un contexto histórico que les beneficia, respalda, ¿no? que les respalda, que es muy común que se vea, ¿no? Y muy criticable en redes sociales. Sí, tú dices que eres el mayor empresario, pero pues también platica que tu papá tenía todo esto. Todo. Sí, sí, sí. Una pregunta que me hicieron a mí para hacerle usted. ¿Cómo llegar a ser, antes de pasar las características de la clase alta, cómo llegar a ser, a escalar de una manera gradual en cuestión de hábitos para llegar a la clase alta? Esto antes, para que se espere un poquito, ahorita vamos a llegar al pensamiento de la clase alta, pero ¿cuál sería la fórmula para poder llegar a este punto de tener unos hábitos de clase alta? Ok, perfecto. Sí, muy concreta tu pregunta, y la verdad es que sí hay una fórmula. No quiere decir que a lo mejor yo tenga ¿cómo se dice? La varita mágica, ¿no? Ajá. Pero sí existe. Ahora, lo que tú me preguntas se responde con lo siguiente. Número uno, lo que hablé yo ahorita. Bueno, una de las cosas que antes de irme con estos puntos quiero resaltar lo que comentaste, porque es bien interesante. Mucha gente cree lo que tú comentaste ahorita, y así lo creemos. Todos, no necesariamente los que nos estén viendo nada más, sino todos así lo creemos. Que la clase alta es la que tiene dinero, ¿no? Todos tenemos dinero. Primer punto. Ok. Todos tenemos dinero. Y si no, voltea a ver lo que tienes en tu casa. Yo te invito allá, donde nos estés viendo, voltea a ver qué es lo que tienes en tu casa. ¿En dónde estás viendo este video? Exactamente. Yo te aseguro que tienes celular, te aseguro que tienes televisión, te aseguro que tienes refrigeración, te aseguro que tienes boiler, te aseguro que tienes una casa donde lo estás viendo, te aseguro que tienes muebles. Todos tenemos el ingreso. Okay. Diferentes ingresos, ahí estoy de acuerdo. Pero no es necesario tener grandes ingresos para saber manejar el dinero, que de hecho eso es una de las puntos básicos, ¿no? ¿Cómo hacerle, como tú dices? Bueno, lo primero es ser consciente, y lo platico aquí en mi libro, en el capítulo número 4, yo hablo de los pensamientos y hago una reflexión de cómo estamos pensando y hago un análisis de a qué me están llevando esos pensamientos. Entonces, lo primero es reflexionar que cada uno de nosotros somos responsables de cómo estamos manejando el dinero. El dinero. ¿Sí? Todos tenemos ingresos, sean pocos, sean mayor cantidad o sean mucha cantidad. Por nuestro trabajo, porque hago ventas, porque tengo, como dices tú, vengo de una familia que, bueno, tiene sus negocios, ok. Pero yo lo dije ahorita. Aún esas personas que tienen papás que son empresarios, aún ellos están gastando como clase baja. ¿Sí? O sea, y por eso te decía yo que se da de una manera y también se da viceversa. Okay. Entonces, aquí lo primero es ser conscientes de que yo soy responsable. Nada más. ¿Que tengo ingresos? Sí los tengo. Pero ¿qué hago con esos ingresos? Punto número 2, lo que decías. Punto número 1, ser consciente de que tenemos ingresos. Punto número 2, ¿qué estoy haciendo con esos ingresos? Y siguiendo con la fórmula sería ahorro. Lo primero que tiene uno que aprender es el ahorro. Okay. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Fácil. La regla del 10%. Yo puedo estar ganando 800 pesos, vamos a decir que la clase baja gana entre 850 y 1,200 pesos. A la semana vamos a ponerle. Aproximadamente, ¿no? Pero el ahorro es del 10%. ¿Sí? El paso, como tú dices, de la fórmula, ser conscientes que estoy generando ingresos. Como sea, pero los estoy generando. Número 2, practicar el ahorro, 10%. Ahí está una de las mayores claves. Okay.
Alguien me dijo, no, es que para generar ingresos pues tienes que ser dueño de negocio. No, no, te voy a explicar algo. Hay muchos negocios o muchos dueños de negocios que así se aventaron a querer generar ingresos a través de un negocio, pero como no tenían el hábito del ahorro, ¿qué crees que pasó? No, pues se fue para abajo el negocio. Así como ingresaron mucho dinero, así se salió, lo gastaban. ¿no? Exactamente, porque nunca tuvieron el hábito del ahorro. El hábito del ahorro me lleva precisamente a tener ese dinero guardado para ahorita en pandemia, para problemas, me despidieron del trabajo. Ese es el dinero que yo tengo resguardado para que yo lo voy a utilizar en cualquier situación de emergencia. Okay. El problema es que, como te digo, no tenemos ni siquiera el hábito del ahorro. Muchos ahorran, que eso es el caso de la clase media, ahorita que hablamos de la clase media. La clase baja, como ya lo comenté, no lo hace porque no tiene el hábito y aparte piensa que no puede, pero sí se puede. La clase media no lo hace porque todo lo debe y no es consciente de que debe de ahorrar. Ahora, como lo dije ahorita, la clase media pues no llega a este paso porque sí tiene el dinero, pero incluso cuando ahorra, llega un momento donde dice, estoy ahorrando, pero cuando llega una cantidad, ya salió para el viaje. Y entonces otra vez inicia de cero. Yo siempre les he dicho, el ahorro no se toca. Haz de cuenta que no lo tengo. No existe ese dinero. No existe. Y es el 10%. Entonces, si yo gano 800 pesos, ¿el 10% cuánto es? 80 pesos. 80 pesos. Si yo gano 1,200 pesos, en el caso de más o menos la clase baja, ¿no? Un aproximado, pues son 120 pesos. Cada cheque que me llegue va a ser 10%. Y entonces voy a hacer lo demás con el resto que tengo. La clase media, vuelvo a repetirlo, tiene el dinero, pero no lo hace. Entonces, la segunda es que cuando lo ahorra, luego se lo gasta. Ojo, no hay que hacer eso. Hay que ahorrarlo y ahí se deja. Que se quede. Ahí se deja, ¿ok? En el caso de la clase alta, pues ellos sí tienen ese hábito y por eso, bueno, ahorita que entremos a las características platicamos un poquito más, pero ellos sí lo tienen. Entonces, la fórmula, como tú dices, es ser conscientes de que sí genero ingresos. Todos generamos ingresos, pocos o muchos, pero generamos. Número 2, ahorrar. Número 3, siguiendo con la fórmula, ya que aprendí lo del ahorro, entonces empieza esta parte de empezar a ver qué hago con esos ahorros. Y ahí es uno de los secretos, bueno, de la clase alta, que es empezar a multiplicar mi dinero. Lo empiezo a multiplicar. Y entonces empiezo a ver, ok, tengo estos ahorros, en lugar de hacerle como le hace la clase media, de agarrarlo, y es bien interesante, pero bueno, esto es lo que te digo de los pensamientos y de los hábitos. ¿Por qué no pensar que si tengo un ahorro ahí, mejor lo pueda aprovechar para generar más ingresos? Un negocio, invertir en algo, venta de celulares, no sé, lo voy a invertir, pero no. La clase media dice, no, mejor me lo gasto en un viaje, mejor me lo gasto en un regalo que le quiero hacer a X, ¿no? Y se lo gasta. Siendo que ya lo tienes ahí, mejor aprovechalo para multiplicarlo, que eso es uno de los secretos, como dices tú. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, luego con el ahorro pasamos a esta parte de lo que vienen siendo, como lo conocemos, inversiones. La inversión. ¿No? Y finalmente eso es lo que nos lleva a que nuestra hoja de balance empiece a ver más ingresos que egresos. Y bueno, como te digo, o sea, yo creo que podríamos partir de ahí para que las personas empiecen a comprender que sí se puede, que soy responsable de esta parte y que obviamente se empiezan a ver los resultados, ¿no? Entonces, como te digo, yo creo que empezaríamos con esa fórmula. Porque, digo, como tú dijiste ahorita hace rato, no, pues se dice muy fácil, ¿no? Bueno, sí, lo aprendo, lo aplico. Entonces, 3 pasos sencillos. Ser responsable, hacerme consciente de que sí genero ingresos. Número 2, empezar con el ahorro, 10%, y es 10% de todo, ¿eh? ¿A qué me refiero con esto? El sueldo, para empezar, sueldo. Si es por quincena, si es por semana, si es por mes, sueldo, 10%. Que el aguinaldo, 10%, el aguinaldo, y es la mayor cantidad de dinero que recibimos de repente como trabajadores al año, exactamente, pero muchos no ahorran nada, o sea, todo se lo gastan, incluso ya lo tienen. En regalos, ¿no? Y todo esto. Exactamente, es a lo que voy, en regalos, en predial luego del inicio del año, que el viaje, que la familia, que la comida, que el pavo, que todo al fin de año. Pero nunca acordaron decir, bueno, de todo este dinero que me está llegando, el 10% lo voy a ahorrar. Y es mínimo, mínimo el 10%.
Mínimo el 10%. De ahí podemos ahorrar más, pero no menos. Y paso número 2, como te digo eso, y ya que lo pongo en práctica, paso número 3, empiezo a buscar cómo invertir ese pequeño ingreso del 10%. Y este hábito, bueno, pues lo pueden aplicar, yo siempre lo he dicho, ¿no? Desde los niños, y ahí es donde viene la parte importante. Y ahorita lo vamos a platicar en la clase alta, pero niños, adolescentes, amas de casa, padres de familia, trabajadores, empezar con eso. Si empezamos con esos hábitos, entonces vamos a empezar a ver que el dinero empieza a crecer precisamente en nuestra cuenta de ahorros, no sé, donde lo guarden, ¿no? Abajo de la cama. Cómo se multiplica, ¿no? Exactamente. Y es muy interesante ahorita a lo que vamos a ir, que se está preparando este tema, va solito, así solito, Sí, orgánicamente va a esto. ¿Cómo desde niños volvemos ya a cómo iniciamos? ¿Cómo desde niños, si nos inculcan ese hábito, cómo crecemos con una actitud financiera diferente, progresiva, de una manera espectacular, ¿no? Y es cuando, es que este morro o esta muchacha o este joven tiene una mente sharp, ¿no? Una palabra que se usa en México. Tiene una mente ejecutiva, tiene esta mente visionaria, esta mente... ¿Por qué? Porque tiene las herramientas para poder llevar a cabo el proyecto y ejecutarlo. Ejecutarlo y que tenga este progreso, que tenga ahora sí que avance a como va dando la vida. Entonces, ahora pasamos a la cuestión de la clase alta. Sí. Y ahorita nada más antes de pasar a lo de la clase alta, algo bien interesante que dijiste, y bueno, así se llama, capítulo número 2 de mi libro es la educación escolar. Ok. No es malo estudiar, quiero empezar por ahí, no es malo estudiar, todos hemos estudiado una carrera, no. El detalle es que en la escuela está diseñada para formarnos en ciertas áreas, pero no en el área financiera. Entonces, segundo punto que es de influencia para nuestras vidas en el área financiera, la educación escolar. Uh-huh. Entonces, fíjate bien, es el hecho de que primero en la familia es la primera fuente de la que nosotros aprendemos, ¿no? Sí. Entonces, nuestra familia nos va formando en el área financiera de ciertas formas, ya lo vimos ahorita, al menos clase baja y clase media. Uh-huh. Y luego todavía vamos a la escuela y en la escuela tampoco nos enseñan de finanzas. Imagínate tú, pasamos ¿cuántos años en la escuela? 23, 25, a veces hasta 30 años en una institución escolar donde no me enseñaron nada de finanzas personales. Hablamos de la escuela, por eso digo que no es mala, porque aprenderemos a escribir, aprendemos matemáticas, aprendemos geografía, aprendemos de historia, aprendemos obviamente nuestra etapa profesional. Aparte de disciplina exactamente, o sea, cosas, hay muchas cosas en las que nos ayuda. De hecho, yo siempre he dicho, cuando uno combina la formación escolar con la formación financiera, estamos del otro lado de una manera exponencial. Es bien importante tener las dos. Hay muchos que han sido, incluso yo te diría, hay muchos casos que han sido exitosos en lo financiero sin tener el aro de formación escolar, formación educativa. Que hay muchos casos que a lo mejor usted que me está escuchando, está diciendo, yo conozco a fulanito o a tal persona que no terminó ni la secundaria y es multimillonario. Y puede pasar, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde te das cuenta, pues, que no necesariamente la escuela me está formando para el área financiera. Pero obviamente es muy importante el no dejar de estudiar porque nos enseña otras nos forma pues en muchas áreas también. Las actitudes, ¿no? Exactamente. Aprendemos obviamente, profesionalmente estamos capacitados, tomamos, no sé, diplomados, tomamos especialidades, nos forma para obviamente saber hacer algo, conocer incluso del mundo, como te digo, geografía, historia, física, química. Es necesario, obviamente, estar también formados en ese sentido. Pero mi punto es que muchas veces la formación escolar no necesariamente va enfocada en la educación financiera. Por eso se llama educación financiera. No te enseñan a tener... Tú como estudiante de Derecho no te enseñan a venderte como abogado. Por ejemplo, como estudiante de comunicación no te enseñan a ir a una radio y decir, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y quiero el trabajo porque tengo esas actitudes, porque tengo y vendes, cosas, ¿no? Sí, y vendes tu proyecto y vendes a lo mejor un plan, ¿no? Donde me refiero a un plan de un proyecto, ¿no? De toda esta parte, pues, como tú lo dices, de ahora, ok, ya estoy formado, ¿no? Ya soy un abogado, ya soy un médico, pero ahora
¿cómo le hago? La pregunta aquí es, pues, ¿cómo le hago con esta formación que tengo para poder hacer o generar ingresos, ¿no? Que obviamente eso se traduce en cómo hago negocio con mi formación escolar. Claro, ¿cómo la paso al siguiente nivel? Y ¿no? esa parte es la que de repente no está muy, no la llevamos a cabo con la formación escolar, ¿sí? Nos quedamos, de hecho yo siempre les he dado este ejemplo, ¿cuántos de ustedes que nos están viendo, nosotros también, yo pasé por esa materia en la escuela, que se llama una materia como de emprendimiento, ¿no? Proyecto, emprendimiento, llámale como quieras, pero en eso se queda. De ahí no lo llevamos, que de hecho esa es una de las cosas que yo siempre he comentado. Oye, ya desarrollaste el proyecto, le diste nombre, le diste una imagen, por ejemplo esto, ¿no? Bueno, mi proyecto fue de un libro, ¿no? Y te tomaste la foto y pusiste ahí el nombre y hiciste el diseño y el proyecto ya lo tienes. Lamentablemente en la educación escolar no brincamos a esa parte de decir, ok, ahora lo voy a convertir en una realidad. Digo, ya me aventé todo el tiro, como decimos nosotros, ¿no? Sí. Ya me aventé todo el tiro de hacer el diseño, de la idea, del proyecto, de cómo lo voy a hacer, de cuál es el mercado, ¿no? Estudio marketing. Y ahora, ¿cómo lo ofrezco? ¿Cómo le digo al mundo ahora que lo que esto tengo tiene que un hacer, valor, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer es llevarlo a la práctica. Pero como te digo, lamentablemente, en la formación escolar nos quedamos ahí. O sea, y digo... Hay que decirlo que en México la formación profesional en la cuestión de las universidades te enseñan, porque yo lo viví y lo estoy pasando, te enseñan a, como usted dice, a llevar a crear el proyecto, ponerlo en papel. A crearlo. A crearlo. Pero de ahí no puedes pasarlo a la realidad. ¿Por qué? Porque estás obviamente teniendo cifras ficticias, estás creando algunos campos de trabajo que no son reales. Sí, claro. Y ese es el punto. Simulas, ¿no? Y ese es el punto, Alexis, precisamente. Ese es el punto. O sea, haces la simulación, pero haces una simulación porque no lo llevas a la práctica. Si lo lleváramos a la práctica, estoy seguro que muchos de esos proyectos hubieran o van a ser de éxito. Pero como no lo hacemos, como no lo llevamos a la práctica, nos quedamos como, pues, ¿qué hubiera pasado, no? Pero ese es el punto a lo que me refiero. En la formación escolar nos quedamos hasta ahí. Por eso es importante, como lo dije yo ahorita, la formación de la educación financiera, que son dos palabras, si te das cuenta, educación. Pero una cosa es educación escolar, ir a la escuela, pues, donde nos enseñan, como te digo, las tablas, a escribir, a hablar, y lo demás, ¿no? La educación profesional es otra, que lo platico aquí en mi libro. La educación profesional es la que nos forma como profesionistas. Y entonces me convierto en médico, me convierto en ingeniero, me convierto en este tipo pues en cualquier profesionista que puede resolver X problema en X área, ¿no? Puede ser computación, puede ser medicina, enfermería o lo que sea. Pero no nos enseñan a cómo hacer negocio, ¿sí? Nos enseñan a ser empleados, pues. Y eso lo platico aquí en mi libro. Nos forman para ser empleados, pero nunca nos forman, ¿sabes qué? Con esa capacitación que tienes en lo profesional. El ejemplo que yo incluso lo pongo aquí en el libro es, por ejemplo, en el caso de los médicos. Bueno, soy médico y voy a ejercer, como le llaman, ¿no? Ok, pero ¿por qué en lugar de pensar que voy a tener un consultorio médico, por qué no ser el dueño de una empresa que sea un consultorio grande? Y entonces yo contrato a otros médicos y yo me vuelvo el dueño de la empresa. ¿De la empresa? Y empiezo, o sea, esa parte de desarrollar negocio, esa parte de decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esta formación profesional que tengo? ¿Cómo lo puedo llevar a un negocio? Esa es la parte donde nos quedamos ahí en el caso de la formación escolar, pues, o la educación profesional. Ahora, muchos, que la mayoría yo creo, ¿no? O si nos están viendo por ahí, muchos lo han y lo hemos desarrollado, como decimos, ¿no? A prueba y error. O sea, nos aventamos. ¿No? Sí. ¿Cómo va? Pero ¿por qué hacerlo así? Porque en realidad nunca se nos dio una formación porque no tenemos las herramientas para tenemos las herramientas, el conocimiento y lo hacemos de una manera, ¿cómo decirlo? Pues a prueba y error, ¿no? Entonces... Empírica, ¿no? Empírica, exactamente. Entonces, ese es el punto de la educación financiera. Por eso tan importantes las finanzas personales, tanto hablar de una cuestión de ahorro, una cuestión de cuidar el dinero, como obviamente saber multiplicarlo a través de un negocio, ¿no? A través de una buena idea, a través de un buen proyecto. La educación escolar es la segunda fuente con la que con la que influye en mí
para saber si en realidad soy o no más listo con mi dinero, ¿no? Y platíqueme de la clase alta. Vámonos ahora sí al top, a donde muchas personas quieren llegar, la clase alta. Al ideal. Sí, fíjate que precisamente es como tú lo dices, ¿no? A donde queremos llegar, y es una de las razones por las cuales hago este análisis en el capítulo 1, precisamente de las 3 diferentes clases sociales, y que obviamente ya en la clase alta pues platico precisamente de las características y que ese es el ideal, por eso lo dije ahorita. Okay. Vamos a conocer en el libro las tres diferentes clases sociales, pero obviamente la idea es poder llegar a estas características, obviamente los hábitos y los resultados de la clase alta. Y finalmente en el capítulo, lo quiero comentar rápidamente, en el capítulo número 3, precisamente doy las herramientas acerca de aquellas cosas que hace la clase alta, los conceptos que conoce la clase alta, e incluso ejemplos que vienen a raíz de los conceptos para poner en práctica precisamente y que empecemos a tener estos hábitos de la clase alta, ¿no? Entonces, directamente ya la clase alta, bueno, la clase alta para empezar es la que genera ingresos. Okay. Esa sería la definición a manera general de la clase alta, la que me enseña a generar ingresos. Entonces, la clase alta, por ejemplo, es aquella que piensa, primero, ya lo dije, voy a generar ingresos y luego voy a ver en qué lo gasto. Okay. O al revés, tengo ciertos gastos, necesito pensar cómo generar ingresos para solventar esos gastos. Ahora, en ese sentido es bien importante hacer ver o que nos entiendan las personas que nos están viendo que para ellos es prioridad el generar ingresos. Para ellos no es prioridad las deudas, no es prioridad el comprar X o Y o compras compulsivas. No, para ellos la prioridad es generar ingresos. ¿Cómo generamos ingresos? Ya lo platicamos ahorita con lo de la fórmula que te dije, el ahorro. Ahorrar es generar ingresos. ¿Por qué? Porque el dinero lo tengo yo. Hay un concepto que se llama el hecho de el árbol de la abundancia. Este concepto lo he platicado en algunas ocasiones y el árbol de la abundancia nos dice que todo inicia con una semilla. Entonces, la semilla que yo voy a con la que yo voy a iniciar y la semilla que yo voy a plantar va a ser ese primer ahorro que yo deje en mi tarjeta, en mi colchón o en donde yo lo deje, ¿no? Okay. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ese dinero que yo voy a empezar a dejar, ¿sí?, es el que se va a empezar a multiplicar. ¿Y cómo se va a empezar a multiplicar? Ya lo dije, con el ahorro, principalmente con el ahorro. Después, obviamente, viene con el hecho de hacer algún negocio, invertirlo y demás, exactamente, ¿no? Pero esa es la característica de la clase alta. Por eso la clase alta se dice que no se ve, no que no tenga problemas de dinero, ¿eh? También ojo con eso, porque no quiere decir que la clase alta no tenga problemas de dinero. Tienen problemas de dinero. El detalle es que de repente se les hace más fácil salir de estos problemas de dinero porque tienen ese dinero para poder arreglar esos problemas de dinero, que puede ser cualquiera, ¿no? Cualquier tipo de problema de dinero, pero no pasa estas carencias, no llega a una inestabilidad tan grande que les provoque problemas de dinero, sino que gracias a sus ingresos, gracias a sus ahorros, obviamente pueden solventar X problema que se les presente, ¿no? Entonces, esa sería una de las características. ¿Cómo lo llevan a cabo? Pues a través de los pensamientos, como te dije, y no solamente de los pensamientos, sino de lo que aprenden en sus familias. Ahorita hablábamos hace rato de cómo piensa cada una de estas familias. Bueno, por ejemplo, la clase alta piensa lo primero, el dinero no es un tema tabú. Sabemos que la sexualidad, ¿no? La política o este tipo de temas que son muy polémicos son temas tabú. Sí, que no se tratan, en muchas familias no se tratan, ¿no? Eso es a lo que quiero llegar. Y el ejemplo es, esto no se habla en la mesa. Esa es una de las características de la clase alta. La clase alta siempre platica de dinero. Vamos a llamarle proyectos, negocios, ventas. Siempre está platicando de dinero. ¿En qué o dónde platica dinero? En la mesa principalmente. Okay. Y esto habla de que sus hijos, las novias, los novios de sus hijos o sus hijas, los compadres o los padrinos de boda, o sea, están en un círculo donde siempre se tratan estos temas. Okay. Y no es tema tabú.
La clase baja y la clase media regularmente, no, aquí no hablamos de dinero en la mesa, o Sí, aquí no no, se tratan aquí, los problemas de negocio. los no negocios hablamos aquí. afuera y- Ajá. Y Sí. eso es un problema que en realidad nos aleja precisamente, y estamos hablando del dinero en sus diferentes formas. Puede ser negocios, puede ser ahorros, puede ser hábitos, puede ser, ¿sí me explico? O sea, y la clase alta tiene ese hábito de que el tema del dinero es un tema como cualquier otro, como platicar de la escuela, como platicar de que platiqué con el vecino, como decir que cualquier otra cosa, ¿no? Prácticamente en eso piensa, ¿no? La clase alta o así, obviamente tiene sus hábitos. Otra de las cosas es que ellos tienen una profesión. Regularmente la clase alta, fíjate que una de las características es que sí tienden a estudiar, pues a desarrollar una profesión. Ok. Puede ser licenciatura, pueden ir unos grados más arriba, maestría o doctorado, pero mínimo es licenciatura. Y ellos, la diferencia es que no regularmente, fíjate, también es muy curioso esto, que no ejercen esa profesión, o si la ejercen, están ejerciendo, pero a la vez están desarrollando negocios. Negocios. De Entonces, la mano, ¿no? así es. Y ese es uno de los secretos ahorita que hablamos de la fórmula, que también vamos a incluir en esta fórmula, en el sentido de que voy a yo estar ejerciendo mi profesión, voy a estudiar, pero a la misma vez me voy a estar preparando para desarrollar hábitos de negocios. Te quiero hablar un poquito, que no es necesariamente el tema, pero es necesario tocarlo precisamente para hablar de las características de la clase alta. Hay algo que se llama el cuadrante del flujo del dinero. Okay. Muchos de los que nos están viendo probablemente lo conocen, pero lo que quiero llegar con esto es de que lo que decíamos hace un momento, la educación escolar me forma en el lado izquierdo del cuadrante para ser empleado o para ser autoempleado. Ok. La educación financiera me forma para el lado derecho del cuadrante, para ser dueño de negocio, o abajo está el inversionista. A lo que quiero llegar con esto es de que precisamente la clase alta, el hábito que tiene es estar formándose en ambos lados, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Es decir, voy a aprender aptitudes siendo empleado, formándome, yendo a la escuela, teniendo una profesión, incluso puedo formarme como autoempleado, pero a la misma vez voy a estar desarrollando las habilidades que necesito para ser dueño de negocio y para lograr ser, al final de cuentas, inversionista, que es la última etapa de se puede decir, de este cuadrante del flujo del dinero. Entonces, un ejemplo muy práctico que yo siempre les digo sobre todo a los jóvenes, ¿no? Cuánta cantidad de jóvenes nos estén viendo. Si quieren desarrollar este tipo de aptitudes, este tipo de conocimiento, lo que se recomienda, fíjate, es que entren a trabajar y a la misma vez que estudian, entren a trabajar a este tipo de negocios de franquicias. Okay. Puede ser pizzas, puede ser hamburguesas, puede ser estas de nieves, ¿no? O de café, ahorita que están muy de moda los de café. ¿Por qué? Por un lado me estoy formando como profesionista. Perfecto. Puedo estar en la preparatoria y puedo estar en la universidad. Pero a la misma vez, este tipo de negocios de franquicias me enseña el sistema de negocio. Tiene un sistema de negocio muy importante, ¿no? La clase alta es lo que hace para desarrollar sus negocios. Desarrolla sistemas, pero es obvio, ¿dónde voy a aprender algo como eso? Como lo platicamos ahorita hace rato. No voy a ir a la escuela y me van a enseñar un sistema de negocios. Sistema de negocios. Exactamente. Entonces, necesito, como yo lo decía hace un momento, necesito estar en ese lugar donde me van a enseñar ese sistema de negocios. Y entonces tú sabes que en este tipo de negocios, de franquicias, me ponen como cajero, me ponen a limpiar, me ponen en el área de cocina, no sé. Conocemos los diferentes rubros, ¿no? Diferentes áreas de trabajo. Atiendo a proveedores, me meto al área de congelados, aprendo el proceso para hacer, por ejemplo, si es una pizza o si es una hamburguesa, las papas, en cuánto tiempo, cuánta cantidad, el tipo de ingredientes que necesita. Entonces, cuando yo aprendo, porque regularmente para ser gerente de este tipo de establecimientos, de negocios, necesitas pasar por todas las áreas, ¿no? Y dominarlas. Entonces, con el paso de los años, aprendo el sistema de negocio y eso es el conocimiento que yo me llevo para empezar a aplicarlo a mi propio negocio. Eso es un secreto. Eso es un secreto que a lo mejor es un secreto a voces, como se dice, ¿no? Es decir, a lo mejor muchos ya lo saben y esto, pero el problema es que hay que ponerlo en práctica, o sea, hay que llevarlo a la práctica. ¿Qué es cierto esto que sí se dice? Y yo sé que muchos jóvenes que nos están viendo, de personas que están viviendo en el estudio y en el trabajo,
A veces sí es un poquito matado y mal pagado la cuestión de estas franquicias, pero aquí pues hablamos de aprender, ¿no? O sea, no de quedarse ahí, o sea, aprender. Regla número 1 de la clase alta. Regla número 1 de la clase alta. Trabajo no por el dinero, trabajo para aprender. Para aprender, ¿sí? Ok. Es una regla que muchos no están dispuestos a cumplirla porque clase baja y clase media tienen este hábito, lo que decíamos ahorita, ¿no? Tiene este pensamiento y estos hábitos de... La clase alta siempre va a pensar a futuro. Uh-huh. Y en este sentido me estoy refiriendo a que incluso los ingresos los está pensando a futuro. ¿A qué me refiero con esto? La clase baja y la clase media siempre va a pensar en la satisfacción inmediata que se le llama. ¿Qué es la satisfacción inmediata? Yo busco que me pagues bien. Yo lo hago si me pagas. Si no me pagas, no lo hago, ¿no? Sí, y ese es primero. Eso dije ahorita, primera regla. No trabajes por el dinero. Trabaja para aprender. Porque el aprendizaje es lo que te va a ayudar a que en algún momento te genere bastantes ingresos. O en su momento puedas construir tú lo exactamente, tuyo, ¿no? Exactamente, a eso voy. Dice el dicho, todos quieren el éxito, pero no quieren pasar por el proceso. Claro. Entonces, dentro de ese proceso, lo que uno tiene que entender es que probablemente no me van a pagar mucho, porque así se paga, así son los sueldos, ¿no? Pero es que yo no estoy ahí por el sueldo, yo estoy para aprender y para que en un futuro todo ese aprendizaje yo lo ponga en práctica para mi negocio y entonces ahí es donde voy a haber redituado todos esos años de trabajo, todos esos años de capacitación, porque obviamente no va a ser de manera inmediata. Y si estás buscando, si estás pensando, y eso se los comento así de manera directa, si estás pensando o si estás buscando la satisfacción inmediata en cuanto a tu sueldo, en cuanto al beneficio que puedas sacar de un trabajo, entonces estás pensando como clase baja y como clase media. ¿Por qué? Porque estás pensando nada más en el ingreso en el ingreso que puedas tener a través de un cheque, por ejemplo. Pero ¿por qué no pensar en el hecho de poner un negocio, en el hecho de pensar en vender algo, que eso al final del día te puede redituar más? Y lo vamos a ver de una manera muy sencilla, por hora. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto vale tu hora? Es una pregunta que se nos hace mucho en estas cuestiones de finanzas. ¿Cuánto vale tu hora? No, pues yo trabajo por horas y me pagan, no sé, 150 pesos, 200 pesos. ¿Sabías tú que alguien que tiene negocio esos 200 pesos lo puede ganar en una sola venta? O sea, sí, claro. 20 minutos, en media hora. O sea, ese es precisamente uno de los secretos de la clase alta. Por eso la clase alta genera muchos ingresos. Porque la clase alta sabe de que, no, ¿sabes qué? Pues eso que ganas en la hora yo lo adquiero en la venta de un producto. Y porque todo lo que pudiera haber en este mal hábito de la clase media y clase baja, en la clase alta lo convierte en oportunidad para ellos, ¿no? Exactamente. Y ese es ahí. Tú me preguntaste hace rato, ¿no? ¿Es posible brincar de una clase a otra? Sí. Pero entendiendo estos principios, entendiendo que el hecho de que hay algo que se llama la carrera de la rata, muchos ya lo conocemos también. La carrera de la rata me dice que es ese lugar, como las ratitas, ¿no? Que tú las pones en esa rueda que donde caminan, incluso corren, pero nunca salen de la rueda, nunca salen. Entonces muchas veces nuestra vida financiera es así. Es así. Hay otra cosa que se llama la pista rápida. La pista rápida, y por eso se llama rápida, es esa pista, pues, ese camino donde los ingresos se generan de manera exponencial. Esa sería la palabra. Es decir, lo que yo dije ahorita. ¿Cómo? El ejemplo, ¿cómo sería? Bueno, si una persona dice, no, pues es que fíjate que yo ganaba 100 pesos la hora y ahora ya me están pagando 250 pesos la hora. No, dice el comerciante, no, dice el vendedor. No, pues eso yo lo gano con la venta de un producto. Ajá. Eso yo te lo vengo ganando. O sea, imagínate entonces cuánto gana al día. ¿Sí? O por día, ¿cuánto ganas al día? ¿No? Divides tu sueldo de la semana por días, bueno, pues tanto gano al día. Dice el vendedor o dice la clase alta, ¿no? El comerciante o el dueño de negocio, no, pues es que eso yo lo gano en media hora, ¿no? Media hora. Entonces, por eso los ingresos de la clase alta son exponenciales, pues, porque lo que tú ingresas en una hora, que pueden ser 200, 250 pesos, que porque ya tengo maestría, que porque ya tengo doctorado, que porque hice un diplomado, que porque, no, pues es que eso yo lo gano. Y entonces por eso los ingresos, como lo dije yo ahorita, la clase alta es la que se dedica a generar ingresos. Y no solamente generar ingresos, sino que genera más ingresos. Sí, por eso ves... Producir y reproducir, exactamente, ¿no? Entonces sus ingresos empiezan a generar. Hay algo que se llama el principio de que el dinero se vuelve nuestro esclavo. ¿A qué me refiero? Un peso
se debe convertir en mi esclavo. Y un peso me debe generar 50 centavos. Entonces, el peso, haz de cuenta que tuvo un hijo, por así decirlo, que son los 50 centavos. Pero ese hijo tuvo un nieto. Entonces, esos 50 centavos me tienen que producir 25 centavos. Y ese nieto me dio un bisnieto. Esos 25 centavos tienen que producir 10 centavos más o 15 centavos más. Esto quiere decir que es el reproducir dinero. Cualquier cantidad de dinero que yo tenga, la tengo que reproducir. ¿Sí? Y ese poquito que me reprodujo, volverlo a reproducir. Es como los, no sé, si alguien vio la película de los Gremlins, ¿no? Cómo le echaban agua y se reproducían. O sea, muy interesante. Ese es uno de los, por eso dice, por lo que tú decías, son muy criticados la clase alta, que por codos, que por... No, es que cuidan el dinero. Cuidan el dinero. Cuidan el dinero. Y eso es lo que le critican a la clase alta. Ahora muchos podrán decir, no, pues sí, pero pues son bien agarrados, o no son dadivosos, no son bondadosos con la gente. Bueno, ya lo dije yo ahorita, va a depender del mono, porque hemos conocido personas que tienen dinero y que son muy bondadosas, muy dadivosas con las personas y ayudan. Y hemos conocido gente muy rica también, con mucho dinero, que de plano no dan un centavo, ¿no? Ya va a depender de la persona, pero no es necesariamente el tema, ¿no? Pero lo que quiero llegar es el hecho de reproducir el dinero, pues de esa manera. Y son principios que es como la ley de la gravedad, que me dice que si yo suelto esto va a caer. Entonces, si yo cumplo con la ley, si yo cumplo con el principio, obviamente el resultado financiero se va a dar, se tiene que dar. Y si no cumplo con ese principio y con esa ley, pues obviamente voy a seguir teniendo esos problemas. Esos problemas. ¿No? Profe, a manera de fórmula, vámonos a la fórmula, a reiterar la fórmula en sus pasos, a su fórmula, cómo poder tener ese proceso, cómo poder tener ese incremento, esa producción de la que hablamos en este podcast, ese éxito financiero, a lo mejor no a corto plazo, pero tal vez trabajando en corto, mediano, podemos llegar a largo plazo. Sí, definitivamente. Bueno, lo que ya comentábamos, ¿no? Número 1, hacerme responsable y entender que soy responsable de generar mis ingresos y saber y entender y decir sí genero ingresos. ¿Sí? Porque muchas personas dicen, no, es que pues a mí, yo necesito ganar más para poder ahorrar. No, mentira. Lo que pasa es que no ahorras porque no tienes el hábito. Entonces, reconocer primeramente, ¿no? Que sí estoy generando ingresos. Pocos, medianos o muchos, pero los estoy generando. Número 2, el hábito del ahorro. Ya lo dije, 10% de lo que sea. De lo que ganes, sueldo, de lo que sea. De que vinieron. Ahora, nosotros que estamos en frontera, es muy típico, ¿no? Vino gente de allá de Estados Unidos y me trajo dólares. El 10% de ese regalo de Navidad o de cumpleaños, el 10% se va al ahorro. Eso sí no debe de faltar, por favor. Y que me cayó un negocito externo que no tenía en cuenta. Que hice una venta, me fui a trabajar no sé, me invitó mi compadre a trabajar por allá, 10% al ahorro. De todo ingreso es el 10%. Paso número 2 de la fórmula. Número 3, el hecho de, como te dije yo, empezar a multiplicarlo. ¿Qué voy a hacer ahora? Ok, ya tengo ahorros. ¿Qué puedo empezar a hacer? ¿Sí? ¿Qué puedo empezar a hacer con ese dinero? Y empezar a generar ingresos. Obviamente estoy hablando de tratar de evitar gastos, ¿sí? Pero yo también incluiría aquí el capacitarse. No sabes cómo he batallado yo de repente con esta parte de la capacitación, porque la gente, bueno, de repente cree, no, pues es que no lo ocupo, no, es que yo no tengo problemas, no, es que va a haber algo siempre que va a estar presente ahí, que no necesariamente me está generando un problema financiero, pero que me puede ayudar a generar más ingresos, a cuidar esos pequeños centavos que se me están yendo, incluso por los malos hábitos que tengo, y eso obviamente tiene que ver con la capacitación. Entonces yo invitaría en esa fórmula que tú hablas es capacitarse. Y obviamente, como lo comentaba yo, ponerlo en práctica. Esto tiene que ver también mucho con el hecho de empezar a cambiar ese tipo de pensamiento que me va a llevar a otros hábitos. Ejemplo, cuando hablamos ahorita del ahorro, por ejemplo, podemos pensar que la gente se gastaba el 100% del dinero. Llegaba el cheque y el 100% me lo gasté. No voy a decir en qué, pero me lo gastaba. El punto es que no ahorraba nada. Cuando yo empiezo a ahorrar el 10%, por pura regla general, por así decirlo, me quedo con el 90%. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Cuando yo me empiezo a quedar con ese 90%, ¿qué crees que empiezo a hacer? Empiezo a hacer ajustes porque ya no me alcanza, porque obviamente un 10% ya no lo estoy utilizando. Claro. Lo que me deja, como decimos en el barrio, más corto de lana. Pero con ese 90% empiezo a hacer ajustes. Voy a dejar de gastar en aquello. Voy a empezar a dejar de ir. Si comí en la calle 3 veces a la semana, como una. Y entonces empiezas a ver que por el simple hecho de estar eliminando ese 10% con el ahorro, empiezas a hacer ajustes.
Y eso es precisamente de lo que se trata. Como tú decías, ¿cómo puedo llegar? Pues eso provoca que empiezo a hacer ajustes y dejo de gastar en aquello, dejo de tener aquellos vicios o lo que sea. Y eso me ayuda precisamente con lo que yo decía ahorita, empezar a capacitarme. ¿Por qué? Porque empiezo a pensar diferente, empiezo a tener hábitos diferentes y obviamente los resultados se ven reflejados, ¿no? Entonces, muy bien. Pues yo haría énfasis mucho en eso, ¿no? Y terminando, como te digo, con la capacitación. Con la capacitación. Obviamente, esto quiere decir conocimiento. En el caso del libro, pues te digo, te doy ejemplos, te digo conceptos, los llevo a ejemplos reales, a casos, cómo hacerlo, cómo aplicarlo. Y obviamente, pues que tiene que ver que desde el pensamiento hasta el hecho de la educación financiera. ¿Dónde podemos encontrar su libro? Para todos, su libro se llama Sé más listo con tu dinero. Sé más listo con tu dinero, así es. Todo lo que hablamos aquí, todo lo que checamos, ustedes lo pueden encontrar en este libro. Díganos rápidamente porque ya se nos está agotando el tiempo, pero platíquenos dónde podemos encontrar su libro. Bueno, este libro lo podemos encontrar en 3 librerías. Librería Viva la Vida, que está por calle 11. Librería Alfa y Omega, que está por Calzada de las Américas. Y ahora acaba de entrar a Librería Fundamental, que está en Centro Cívico. Son 3 ubicaciones diferentes, precisamente pensando en las personas que tengan más acceso a cualquiera de ellas. Las pueden encontrar en Facebook. Si no saben los horarios o quieren ver mejor la ubicación, obviamente, pues vayan a Facebook directamente y ahí pueden saber en dónde están y el horario, ¿no? Para que los puedan atender. Directamente conmigo también, en mis redes sociales, como Maestro Miguel, coach financiero, y se puede meter el gol también. También, adelante. No, pues ya ves, estamos con la familia de MBS Radio, pues, ahí con Tere Coronado, los viernes a la 1:30 de la tarde, estamos con una colaboración ahí de 5 minutos donde hablo precisamente de temas, diferentes temas. Ahorita estamos con el tema del amor, precisamente, parejas, lo platicamos ahorita, ¿no? Fuera del aire, acerca de pues esta relación que tiene que ver con el noviazgo, el matrimonio también, acerca de su relación con el dinero, ¿no? Y muchos me preguntan, bueno, ¿qué tiene que ver el dinero con el amor? Pues tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, ahí, en esta sección, pues platico, ¿no? De estos temas, ¿no? Que los vamos cambiando mes con mes. Perfecto. Así que, si no, tú me estás escuchando o viendo de otra parte del mundo, comunícate conmigo y yo te hago llegar tu libro, obviamente, con la autorización del maestro. Maestro, te agradezco mucho el que hayas asistido de nuevo a este podcast, que fuiste de los pioneros que empezó en en Spotify, y te lo agradezco mucho. Todo un placer estar contigo y pues esperamos estar nuevamente, ¿no? Para platicar de nuevos temas. Claro, esta fue la Fórmula Podcast. Recuerda, la única fórmula la tienes tú. Gracias.